Buenas noches, amigos. Hoy les voy a contar una historia que no van a poder olvidar. Me sucedió a mí hace ya varios años. La recuerdo hoy porque acabo de enterrar a mi fiel amigo y mi leal compañero Coco, que siempre estuvo a mi lado en los momentos buenos y también en los difíciles. Siempre supe que podía contar con él, ¿saben? Lo recuerdo con mucha nostalgia, como esos momentos felices que nunca se olvidan. Pues bien, ahí les va la narración de mi historia. Espero que les guste. En la penumbra de aquella noche fatídica, cuando las sombras danzaban en las paredes de mi casa como si fueran fantasmas juguetones, recibí una llamada que, sin duda, iba a plantar la semilla de la inquietud en mi alma atormentada. No podía imaginar lo que vendría. La voz al otro lado sonaba temblorosa, como si llevara el peso de un secreto oscuro. Me habló de un suceso inesperado, algo que cambiaría todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cada palabra me llenaba de ansiedad. ¿Qué estaba pasando? La noche se tornó más densa, y el aire se volvió pesado, como si el mundo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Esa llamada, en medio del silencio, se sentía como un presagio. ¿Era una advertencia o simplemente el inicio de algo que no podía controlar? La incertidumbre me envolvía y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Una voz artificial, fría como el aliento de la muerte, me susurró al oído que mi hogar, ese lugar que siempre había sido mi refugio del mundo cruel, estaba en peligro de ser demolido por la apertura de una mina de uranio cerca. ¿Se imaginas? Era aterrador. Jamás, en mis peores pesadillas, imaginé que algo así pudiera amenazarme. Pero aquí estoy, sintiendo el peso de esa sombra, como si me siguiera a cada paso. Es como si esa sombra estuviera acechándome a cada instante, y eso da un miedo terrible. La voz, impersonal y distante como el eco de un grito en un abismo sin fondo, fue clara y contundente, aunque sin concretar los detalles de tan funesto destino. ¿Acaso era esta una broma macabra del destino? ¿O quizás una premonición de los horrores que estaban por venir? Mi mente, siempre propensa a divagar por los senderos de lo inexplicable, se negaba a aceptar la realidad de aquella advertencia. En mi desesperación, busqué consuelo en los rostros de mis vecinos, esperando encontrar en ellos algún atisbo de comprensión o conocimiento sobre tan siniestro asunto. Pero sus miradas vacías y sus palabras huecas solo sirvieron para aumentar mi desazón. Nadie sabía nada, nadie supo qué decirme. Era como si aquella llamada hubiera surgido de las entrañas mismas del infierno, solo para atormentarme a mí. Me sentía como un náufrago en medio de un mar de indiferencia, buscando una señal de esperanza. La angustia me invadía y la soledad se hacía más palpable. ¿Por qué era tan difícil conectar con ellos? En esos momentos, anhelaba una palabra de aliento, un gesto que me hiciera sentir menos perdido. Pero todo lo que recibí fue silencio, como si mi dolor no importara. Decidí, en un acto de autoengaño que ahora reconozco como necio, relegar aquella advertencia a los rincones más oscuros de mi memoria. Cuán ingenuo fui al pensar que podría escapar de las garras del destino con tan simple estratagema, justo cuando creí que había dejado atrás ese miedo que me atormentaba. El verdadero horror comenzó a asomarse, como si estuviera acechando en las sombras, y, de verdad, fue una experiencia aterradora que me dejó con el corazón en la garganta. Recuerdo las noches sin dormir, con cada ruido en la casa haciéndome saltar. Aún no he podido recuperarme, y eso que ha pasado mucho tiempo desde aquello. Cada vez que cierro los ojos, siento que ese miedo regresa, como una sombra que no se va. Es como si el pasado nunca dejara de seguirme. ¿Les ha sucedido algo así? No se lo deseo. Coco, mi perro querido y fiel amigo, desapareció sin avisar, como si la noche se lo hubiera llevado. Su ausencia me dejó un vacío enorme en el corazón, una tristeza tan profunda que me duele hasta el alma. Cada rincón de la casa me recuerda a él. Su juguete favorito tirado en la sala,
sus huellas en el patio y esos momentos en los que venía corriendo hacia mí, moviendo la cola con tanta alegría. ¡Qué pena! No puedo evitar sentir que algo esencial se ha ido. Espero que regrese pronto, porque realmente lo extraño. Durante 5 días y 5 noches interminables, vagué por las calles de la ciudad como un alma en pena, llamando desesperadamente a Coco. Mis gritos se perdían en la oscuridad, devueltos por el eco burlón de callejones vacíos y edificios abandonados. Cada sombra, cada sonido, me hacía girar con la esperanza de ver su figura familiar, solo para encontrarme con la cruel realidad de su ausencia. Era como si la ciudad misma estuviera en mi contra. Las luces parpadeantes de los neones me recordaban a esos momentos felices que compartimos. Pasé por nuestra cafetería favorita, donde solíamos jugar hasta agotarnos, y me detuve un momento, sintiendo una punzada en el corazón. ¿Por qué no podía simplemente aparecer? Cada rincón me traía recuerdos, como el parque donde nos sentábamos a hablar de nuestros sueños. La soledad se sentía pesada, como un abrigo viejo que no puedes quitarte. ¿Qué más podía hacer? En mis momentos de mayor desesperación, mi mente febril comenzó a tejer teorías cada vez más descabelladas sobre el paradero de Coco. Habría sido secuestrado por algún espíritu maligno que rondaba el vecindario. O quizás había encontrado un portal a otra dimensión, escondido en los rincones más oscuros de nuestro jardín, donde las flores susurran secretos. La verdad es que me imaginaba a Coco explorando un mundo lleno de criaturas fantásticas, como hadas que danzan entre los árboles o duendes traviesos que juegan a esconderse. Cada día que pasaba sin verlo, mi imaginación se desataba más y más. Me preguntaba si había hecho nuevos amigos en ese lugar misterioso, o si estaba atrapado en una aventura épica, lejos de casa. ¡Qué locura! Pero, ¿quién no ha sentido alguna vez que su mascota podría estar viviendo una vida secreta? La idea de que Coco pudiera estar explorando un mundo lleno de criaturas fantásticas y paisajes de ensueño me llenaba de emoción y miedo a la vez. Imagínate, un lugar donde los árboles hablan y los ríos brillan como estrellas. ¡Qué locura! Pero, por otro lado, no podía evitar sentirme angustiado. ¿Y si nunca regresaba? Esa mezcla de esperanza y temor me mantenía despierto por las noches, imaginando todas las aventuras que podría estar viviendo. Pensaba en cómo podría hacer amigos con duendes traviesos o volar sobre montañas flotantes. La emoción de lo desconocido era abrumadora, pero el miedo a perderme en ese mundo me hacía sentir un nudo en el estómago. ¿No es curioso cómo el deseo de aventura puede ser tan atractivo y aterrador al mismo tiempo? Era la 5ª noche, y la luna llena brillaba en el cielo como un ojo que todo lo ve. De repente, un aullido lejano, casi un susurro, me sacó de mi ensueño. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si la noche misma me hablara, llenando el aire con un misterio que me ponía la piel de gallina. ¿Qué era eso? Era tan inquietante y emocionante al mismo tiempo. Me imaginé a un lobo solitario, buscando compañía en la oscuridad. El sonido resonaba en mi pecho, mezclándose con el murmullo del viento. La naturaleza tiene una forma de sorprendernos, ¿verdad? Me sentí como si estuviera en una película de terror, pero al mismo tiempo, eso me emocionaba. ¿Y si había algo más en esa oscuridad? ¡Qué locura! Reconocí al instante la voz de Coco, pero había algo raro. Algo antinatural en su tono que me heló la sangre. Su risa, que siempre había sido contagiosa y llena de vida, ahora sonaba vacía y distante, como si algo le hubiera robado su alegría. Corrí hacia el sonido, mis pies apenas tocando el suelo, desesperado por encontrar a mi amigo perdido. El corazón me latía a 1000 por hora, y en mi mente solo giraban preguntas aterradoras. ¿Estará bien? ¿Qué le habrá pasado? La angustia me empujaba a seguir adelante, sin importar los obstáculos. Recordé las veces que habíamos reído juntos, compartiendo secretos y sueños. Esa conexión ahora parecía un eco lejano, y la idea de perderlo me llenaba de pánico.
Tenía que encontrarlo, tenía que asegurarme de que estaba a salvo. Y allí, en medio de un claro bañado por la luz espectral de la luna, lo vi. Pero, oh cruel destino, el Coco que encontré no era el mismo que había perdido. Ante mis ojos incrédulos se alzaba una criatura que, aunque conservaba la forma de mi querido perro, parecía haber sido tocada por alguna fuerza sobrenatural. Su pelaje, antes de un cálido marrón, ahora brillaba con un verde fosforescente que parecía pulsar con vida propia. Era como si el mismo bosque hubiera decidido jugarme una broma. Sus ojos, que solían ser marrones y llenos de ternura, ahora resplandecían con un brillo intenso, casi hipnótico. Me quedé paralizado, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué había pasado aquí? ¿Era realmente Coco o solo una ilusión creada por la noche? No podía dejar de recordar las travesuras que solía hacer, corriendo tras las hojas caídas y ladrando a las estrellas. Pero ahora, ese recuerdo se sentía distante, como un eco perdido en el tiempo. La luna iluminaba su figura, y en ese momento, comprendí que el amor que sentía por él nunca se desvanecería, sin importar cuán extraño se volviera. Tal vez solo fuera una errada percepción, pero ya no me parecían estar llenos de amor y lealtad. Ahora reflejaban el vacío insondable del cosmos. Me acerqué con cautela, temiendo que esta aparición fuera un cruel truco de mi mente atormentada. Pero no, era real. Coco estaba allí, transformado de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él, pero su esencia había cambiado por completo. Su mirada, que solía ser cálida y acogedora, ahora tenía una profundidad inquietante, como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver. No podía evitar sentir una mezcla de nostalgia y tristeza al verlo así. Recordé aquellos días en los que compartíamos risas y aventuras, desde escapadas improvisadas hasta largas charlas bajo las estrellas. Y ahora, aquí estaba, un reflejo de lo que alguna vez fue, como una sombra de aquellos momentos. ¿Qué le había pasado? ¿Qué misterios lo habían envuelto? La pregunta resonaba en mi mente mientras me acercaba más, deseando entender la transformación que había sufrido. Era como si el tiempo hubiera dejado su huella, y cada línea en su rostro contara una historia. Era un momento que me dejaba sin aliento, un encuentro que prometía revelar secretos que quizás nunca querría saber. ¿Sería el peso de las decisiones tomadas? ¿O simplemente el paso del tiempo? La curiosidad me consumía, y sabía que debía enfrentar la verdad, aunque me asustara. Cuando finalmente reuní el valor para tocarlo, su piel emitió un leve zumbido, como si estuviera cargada de alguna energía desconocida. Fue una sensación extraña, casi mágica, que me hizo sentir que estaba en contacto con algo más grande que yo. En ese momento, Coco, en un gesto que me pareció terriblemente humano, alzó su pata y señaló hacia el cielo. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo pensar que estaba tratando de comunicarme algo importante, como si quisiera que entendiera que había un mundo más allá de lo que veía. ¿No es curioso cómo los animales pueden transmitir emociones tan profundas? Me quedé ahí, maravillado, sintiendo que había un vínculo especial entre nosotros. Alcé la vista y por un instante, creí ver una grieta en el firmamento, un destello que sugería la existencia de algo más allá de nuestro mundo conocido. Era como si el universo me estuviera hablando, revelando secretos ocultos. En ese momento, como si una compuerta se hubiera abierto en mi mente, recordé la misteriosa llamada de días atrás. Me pregunté, ¿había alguna conexión entre la amenaza de la mina de uranio y la transformación de Coco? Tal vez, la mina no solo representaba un peligro físico, sino también un cambio en la forma en que percibimos nuestra realidad. Esa transformación de Coco, un símbolo de esperanza y renovación, podría ser la clave para entender cómo enfrentamos los desafíos que nos rodean. ¿No es fascinante pensar que, a veces, las respuestas que buscamos están conectadas de maneras inesperadas?
Podría ser que mi querido amigo estuviera atrapado en algún experimento loco, tal vez en la cara oculta de la luna. Imagínate, con todas esas teorías conspirativas que circulan, me pregunto si esto es parte de un plan mucho más grande de lo que puedo imaginar. Es una locura. ¿Y si realmente hay algo más allá de lo que vemos? A veces, siento que el mundo está lleno de secretos ocultos, y esto podría ser solo la punta del iceberg. ¿No te parece emocionante pensar en lo que podría estar pasando? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza como un torbellino de locura, amenazando con arrastrarme a las profundidades de la demencia. ¿Qué significaba realmente el regreso de Coco? Pero en medio de ese caos mental, una certeza se alzaba como un faro en la oscuridad. Coco había regresado, y con él, la promesa de develar misterios que iban más allá de nuestra comprensión terrenal. Era como si cada enigma que me atormentaba se estuviera preparando para revelarse. La emoción burbujeaba en mi interior, porque sabía que Coco traía consigo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Cómo había logrado regresar? ¿Qué secretos guardaba? Me sentía como un niño en la víspera de Navidad, ansioso por descubrir los regalos ocultos que la vida tenía para ofrecerme. Mientras acariciaba su pelaje brillante, una oleada de emoción me invadió. Era como si el universo me estuviera guiando hacia algo increíble. ¿Sabes? En ese instante, todo encajaba, como si cada pequeño detalle de mi vida me hubiera llevado hasta allí. Era un momento tan simple, pero a la vez tan profundo. Me sentí como si estuviera a punto de descubrir algo que podría cambiar mi vida y nuestra forma de ver el mundo para siempre. ¡Qué locura, ¿verdad? Imagínate, a veces las cosas más simples, como acariciar a un animal, pueden abrirte los ojos a nuevas perspectivas. Es como cuando ves a un niño jugar y te recuerdas de la alegría pura que a veces olvidamos. Me sentí tan conectado, como si ese instante estuviera destinado a suceder, y eso me hizo reflexionar sobre la belleza de los momentos cotidianos. La amenaza sobre mi hogar era muy real, ¿saben? La desaparición de Coco fue un golpe durísimo, y su increíble transformación me dejó en shock total. Era una locura. No podía creer lo que estaba pasando. Era como si todo se desmoronara de repente. Me sentí perdido y asustado, como si estuviera en una montaña rusa emocional sin frenos. ¿A ustedes también les ha pasado algo así? Es que, a veces, la vida nos sorprende de maneras que nunca imaginamos. Uno nunca está preparado para esos cambios drásticos, ¿verdad? Es como si de repente te quitaran algo que creías que siempre estaría ahí. Esa sensación de vacío es abrumadora, y creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Todo parecía parte de un plan cósmico que apenas empezaba a tomar forma, como si el universo estuviera alineándose justo para nosotros. La energía vibrante en el aire era casi palpable. Con Coco a mi lado, brillando como una estrella verde en la noche, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Su risa, tan contagiosa, iluminaba el lugar y me hacía sentir que todo era posible. Era como si cada sueño que alguna vez tuve estuviera al alcance de la mano, esperando a ser realizado. Ese momento, tan mágico y lleno de promesas, se sentía como el inicio de una nueva aventura. ¿Quién podría haber imaginado que ese instante sería tan especial? La conexión que compartíamos era innegable, una chispa que encendía mi corazón. Me llenó de una emoción indescriptible, como si estuviéramos destinados a vivir algo increíble juntos. Era simplemente perfecto. Habíamos cruzado un umbral hacia lo desconocido, y ahora nos esperaba un viaje que prometía revelar los secretos más oscuros del universo. Mientras caminábamos de vuelta a casa, bajo la mirada atónita de la luna y las estrellas, no pude evitar preguntarme, ¿qué otros misterios nos aguardaban? Cada paso que dábamos parecía llevarnos a un mundo lleno de posibilidades. ¿Qué hay detrás de esa luz brillante en el cielo?
Podría ser un planeta lejano o tal vez una estrella que ya no existe. Me sentía como un niño en una tienda de dulces, lleno de curiosidad y asombro. La noche era mágica y cada sombra parecía contar una historia. ¿Quién sabe qué secretos guardan las constelaciones? ¿Acaso hay vida en otros rincones del universo? Todo esto me hacía sentir que estábamos a punto de descubrir algo realmente increíble. ¿Estaríamos listos para enfrentarlos? La verdad es que nunca sabremos qué nos tiene preparado el destino, ¿verdad? Mi fiel compañero me miraba, como si de repente fuéramos dos extraños. Era como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido, y la tensión en el aire era casi palpable. Todo cambiaría de aquí en adelante, y nada sería igual. ¿No crees? Recuerdo que sentía un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. La incertidumbre nos envolvía, y cada paso que dábamos parecía resonar como un eco en un vasto vacío. ¿Y si todo salía mal? Pero también había una chispa de esperanza, ¿no? Quizás, solo quizás, este nuevo camino nos llevaría a algo increíble. La noche nos envolvió con su manto de sombras, pero el resplandor de Coco iluminaba nuestro camino hacia un futuro incierto, lleno de maravillas y horrores por descubrir. Era como si la luna misma nos guiara, y cada paso que dábamos era un susurro de lo desconocido. Con el corazón palpitante de emoción y un toque de temor, nos adentramos en la oscuridad, listos para desentrañar los enigmas que el cosmos había puesto en nuestro camino. La brisa traía consigo aromas de aventuras pasadas, mientras nuestras risas resonaban en el aire, creando un eco de esperanza. ¿Qué secretos nos aguardaban? ¿Qué historias nos contarían las estrellas? Cada instante prometía ser una nueva revelación, y no podíamos esperar a descubrirlo juntos. Si te ha encantado esta historia, no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así serás el primero en disfrutar de más aventuras sorprendentes y geniales como esta. Tengo un montón de contenido emocionante en mi canal que no querrás perderte. Videos musicales, videos sarcásticos, videos de crítica política, imágenes sorprendentes creadas con las mejores IAs del mercado, juegos lógicos, laberintos, juegos mentales, anécdotas divertidas, curiosidades sorprendentes. Seguro que hay algo para ti, seguro que hay algo para todos. Vamos, no te lo pierdas. Y activa la campanita para que te avisen cuando entregue a la red todo lo que tengo preparado para ti. Hasta la próxima. Bye, bye.